Hola, bienvenidos a nuestra nueva sección Bajo el microscopio, donde exploraremos los desafíos y avances en el mundo de la microbiología y la parasitología. Los parásitos han coexistido con los seres humanos desde tiempos inmemorables, afectando la salud de millones de personas en todo el mundo. Desde los microscópicos protozoarios hasta los imponentes helmintos, estos organismos han desarrollado estrategias sofisticadas para evadir nuestro sistema inmunológico y prosperar en nuestros cuerpos. En este episodio desentrañaremos los mecanismos que nuestro cuerpo emplea para detectar, combatir y eliminar a estos invasores persistentes. Muchas gracias, Eric. Y bueno, pues para este episodio contamos con la presencia del doctor César Díaz Godínez. Es un técnico académico del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, donde trabaja en el laboratorio de inmunoparasitología dirigido por el doctor Julio César Carrero. El doctor César ha publicado artículos en revistas de impacto internacional y 2 capítulos del libro. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Pues bienvenido, doctor César. Bienvenido al podcast. Muchísimas gracias y todavía más gracias por la invitación aquí al podcast. Un gusto estar con ustedes. Doctor, para empezar, ¿qué son las amebas? Muy bien, las amebas es un tipo de célula eucariota, son protozoarios y precisamente se caracterizan por su forma, ya que no tienen forma. Las amebas son pleomórficas, así como la banda ameba cuando nosotros veíamos caricaturas o estas masas amorfas, es un punto para poderlas diferenciar. Además, otra característica de estas amebas es que se desplazan emitiendo pseudópodos. Estos pseudópodos son prolongaciones de su propia membrana. Es como si lanzaran una mano y con esa se arrastraran en la superficie en la que se encuentra. Y estos pseudópodos también les permiten alimentarse. Rodean con su membrana partículas o rodean con su membrana a otras células más pequeñas, las rodean completamente, las internalizan en una vacuola y posteriormente las pueden digerir para alimentarse de ellas. Y finalmente, otra característica de las amebas es que la mayoría pertenecen a un grupo al filo de la denominado Amebozoa. Por ahí tenemos algunas escapistas que pertenecen a otros grupos, pero de manera general es lo que podríamos definir nosotros como una ameba. Muy interesante, doctor, lo que comenta. Y no sé si, ¿cuáles serían las amebas más comunes que causan infecciones en los humanos? Es una pregunta bien interesante porque nosotros como seres humanos somos el hábitat de muchas amebas. La mayoría de ellas no nos causan enfermedades. Tenemos el caso, por ejemplo, de Entamoeba coli, Entamoeba hartmanni, tenemos por ahí Endolimax nana, Yodamoeba butzli, viven con nosotros y no causan ningún problema. Pero por ahí tenemos a la triada del mal en el mundo de las amebas, que son las que nos causan problemas y algunos verdaderamente serios. Tenemos, por ejemplo, la famosa ameba come cerebros, que se llama Naegleria fowleri, que entra al organismo, llega al sistema nervioso y puede causar la muerte en un periodo que va desde un día hasta los 18 días. Es muy peligroso contraer esta infección por esta ameba. Tenemos el caso también de Acanthamoeba castellani y otras acantamebas, que en este caso se establecen en la córnea. Pueden causar problemas como es la queratitis y la persona puede perder parcialmente la vista y en casos muy graves se queda completamente ciega. Y finalmente tenemos a la ameba con la que nosotros trabajamos, que es Entamoeba histolítica, que causante de diarreas, muy común en países en vías de desarrollo. De hecho, a veces pensamos que las diarreas son por bacterias, muchas veces son por parásitos, otras veces son por virus, pero dentro de esos parásitos causantes de diarrea, uno de esos protagonistas es Entamoeba histolítica. Y si nos va muy mal, se nos puede ir a hígado, en casos todavía si nos va peor, se puede ir al sistema nervioso y causar problemas todavía más serios. Doctor, tengo una pregunta. Pues nos ha dado varios nombres, ¿no? De diferentes amebas que infectan el cuerpo humano y que finalmente pues desencadenan una serie de síntomas desagradables. Para que la gente pues se familiarice un poco más, pues es complicado decir como entamoeba histolítica. Todos estos ejemplos de amebas que nos mencionó, ¿tienen algún nombre trivial o coloquial? Ya ve que, por ejemplo, a Taenia solium, pues cisticercos, ¿no? Y todo el mundo sabe
cisticercos, no, pues son unos bichos que si te ponen en el cerebro te puedes morir. Entonces, no sé si es una curiosidad mía, si algunos de estos, si alguna de estas amebas tienen algún nombre así que se le conozca, pues en el común diario. Uh-huh. Sí, de hecho, por ejemplo, en Naegleria fowleri se le llama la ameba come cerebros, es el nombre con el que la identificamos. Hay varias noticias, por ejemplo, ahí en YouTube, uno busca ameba come cerebros y ya dentro de toda la noticia mencionan a Naegleria fowleri. En el caso de Acanthameba, se le conoce como la ameba del ojo, precisamente porque es el sitio en el que ésta se establece y donde puede causar sus problemas. Y en Ameba histolítica, que es la más común, como tal no hay un nombre así como común con el que le identifiquemos, aunque le decimos que es la causante de la amibiasis, la amibiasis intestinal. Es la amiba del estómago, bueno, la gente dice la amiba del estómago, ¿no? Aunque realmente ni siquiera vive en el estómago, pero es el modo en el que generalmente le identificamos así en nuestro entorno cotidiano. Muy interesante, doctor. Nos acaba de mencionar que dentro de la tríada del mal está la ameba come cerebros. El público podría preocuparse al escuchar que una ameba se come los cerebros del huésped, pero también podría pensar que por el simple hecho de caerme en un lugar donde el agua esté contaminada con esta ameba y se me meten al ojo, por ejemplo, nos puede dar amebiasis y este se va a comer mi cerebro. Pero no sucede de esta forma. Hay que cumplir ciertos requisitos para podernos infectar. Entonces la pregunta es, ¿cómo se transmiten y cuáles son los principales factores de riesgo? Es una pregunta bien interesante porque precisamente escuchamos ameba como cerebros y luego como que entramos en pánico, ¿no? Acerca de, ay, ¿a poco sí me puedo morir en un día si no me la diagnostican? Pero, como bien dices, hay factores de riesgo. Para contraer, por ejemplo, la famosa ameba come cerebros, el principal factor de riesgo es realizar actividades acuáticas en ciertos ríos o en lagos o en piscinas, pero no cualquier piscina, sino en piscinas que carecen de condiciones de higiene adecuadas, que no se les hace una adecuada cloración y por lo tanto estas amibas pueden vivir en ese entorno. También se ha encontrado esta ameba en algunos sitios de aguas termales. A veces pensamos que porque el agua está calientita ya no puede crecer nada, pero en el laboratorio hemos trabajado con esta ameba come cerebros y puede soportar muy bien y le gusta crecer a 42 grados. Y ojo, no es nada más de que nos metamos al agua y ya nos contagiamos, ya nos infectamos, sino que generalmente se requiere que el agua entre con fuerza a través de las fosas nasales, como cuando nos lanzamos de bomba de cañón hacia el agua, es un factor de riesgo. Entonces, en sitios donde se ha identificado esta ameba, practicar actividades de natación, de nado, o directamente en algunas zonas donde ya se tiene establecido la presencia de ella. En el caso de la ameba del ojo, el principal factor que nosotros vemos es el uso inadecuado de los lentes de contacto. Muchas personas no tenemos el cuidado suficiente al utilizar los lentes de contacto, cambiarle su solución salina, limpiar el recipiente en el que se encuentran. Si no se hace esta higiene, en este sitio puede llegar partículas de polvo donde vayan los quistes de esta amiba, entonces entrar en contacto con el lente de contacto y de esta manera nos la llevamos prácticamente directa al ojo. No es de que porque nos entra tierra al ojo ya nos vamos a contagiar, sino el principal factor es este uso inadecuado de los lentes de contacto. Y finalmente con ameba histolítica, la causante de la amibiasis intestinal, en este caso el factor de riesgo es, sobre todo en nuestro país, comer alimentos en la calle y que no hayan sido preparados en condiciones higiénicas. En este caso es un bicho que se transmite por la vía fecal oral. Suena raro, ¿no? Incluso decir que pues a poco la comida tiene heces, ¿no? Tiene materia fecal. Pues lamentablemente sí. Si la persona que los prepara no se lava las manos, no tiene esas condiciones de higiene, pues va a haber materia fecal en la comida y pues lamentablemente al momento de ingerirla pues nos podemos contagiar de la amibiasis intestinal. Muy interesante, doctor. De hecho, ahora que comenta todo esto, viene en memoria las clases de parasitología que tomé en la preparatoria. Pues sí, lleva una materia que se llamaba parasitología, y pues ahí vimos un montón de parásitos: Ascaris lumbricoides, Teniasolium, Enterobius vermicularis, etcétera, etcétera, ¿no?
Y para mí todas esas enfermedades se me parecían espantosas, o sea, horrorosas, y sobre todo porque un día fuimos al rastro eh, a conseguir un hígado de vaca infestado con fasciola, y Uy. no, o sea, unas mini mantarrayas, y veía ahí sus ventosas, dije, no, Dios mío, y en mi vida he vuelto a comer el famoso hígado encebollado lleno de vitaminas que la mamá a fuerzas nos quiere dar cuando somos niños, ¿no? Así Pero es. entonces, y luego veía las imágenes de invasión masiva y abrían los intestinos de los niños, etcétera, y llenos de parásitos así, bueno, pues ahora sí que de gusanos, ¿no? O sea, parecen gusanos. Entonces, algo así como que verdaderamente espantoso. Y bueno, aquí va una pregunta a lo mejor un poco chusca, pero yo como salí de esas clases me preguntaba, los quistes, los trofozoitos, etcétera, etcétera, ¿vuelan? Es decir, ¿se pueden contagiar por vía respiratoria? O por ejemplo, Ay, cuando un sí. autobús, ya ve que saca el el Ajá. smog del escape, en todo eso pueden estar los parásitos. Esa siempre ha sido una curiosidad que he tenido, si pueden estar en el aire. Sí, es una pregunta bien, bien interesante y es una duda que tenemos muchas personas, ¿no? Sabemos que las calles están contaminadas, que ahí no solamente los animales defecan, sino también las personas en la vía pública. Y ya sé, si pasa el camión, como bien dices, y levanta este polvo de heces secas, nos podemos contagiar. Afortunadamente, es poco probable. El hecho de adquirir un parásito que normalmente vive en el intestino a través de aerosoles, es decir, a través de este polvo que se levanta, es muy poco frecuente. ¿Cuándo es el verdadero problema? Cuando toda esta materia, cuando todo este polvo puede caer en los alimentos. Si ya hay heces secas de alguien que defecó en la calle, trae quistes, estos quistes son movidos hacia el alimento por culpa del viento, pudiese ser entonces ahí sí un factor de riesgo. Y otra cosa que pocas veces contemplamos son las moscas. Ajá. Vemos la mosca Mm, en la comida, en los taquitos de la calle, y ahí nada más la espantamos y ya, ¿no? Pero sí, pues muchas de esas moscas vienen realmente de la materia fecal, se paran primero en sí, ella, sí, sí. luego se Y paran en hasta de nuestro perro, taco, ¿no? y ya está de perro. Afortunadamente la compatibilidad en parásitos es pequeña, pero pues ahí lleva el quiste en la patita la mosca, se posiciona en la salsita, se posiciona en nuestro Ujú. taco y pues ahí está el riesgo verdadero. Y pues el factor de riesgo, pues los tacos de la esquina, ¿verdad? Los más ricos siempre son los más Híjoles, riesgosos. Yo creo que hasta los híjoles. quistes le han de dar sabor a los tacos de la calle. Ujú. Bueno, Doctor, nos acaba de mencionar que entamoeba histolítica es la ameba que infecta al humano. ¿Y cómo responde el sistema inmunológico frente a una infección causada por esta ameba? La respuesta inmune frente a esta entameba histolítica es muy curiosa. Entameba histolítica es un parásito muy grande. Normalmente mide 20 micras, pero puede llegar hasta las 60. Es un monstruo en el mundo de las células. La primera barrera que nosotros tenemos, por ejemplo, es el ácido gástrico. Pero como este parásito entra en forma de quiste, este quiste tiene una pared muy resistente y entonces el ácido, al tratar de eliminarlo, no lo puede hacer por esta pared que tiene. El siguiente mecanismo de defensa que nosotros tenemos es la cubierta de moco que recubre todo el intestino. Entonces, este mecanismo puede mantener a Entamoeba histolítica a raya, puede incluso estar presente en el intestino sin causar problemas porque el moco la va a mantener en la capa más externa. Pero ya una vez que la amiba ingresa a los tejidos, vamos a ver glóbulos blancos que van a tratar de eliminarla. Estos glóbulos blancos se llaman neutrófilos, son los más abundantes en la sangre de los seres humanos, son los primeros en llegar al sitio cuando se detecta una infección y van a tratar de matar a la amiba. Pero normalmente estos glóbulos blancos lo que hacen es fagocitosis, es decir, van a tratar de tragársela. Lo malo de la amiba es que al ser tan grande, no la pueden tragar, no la pueden fagocitar. Y al contrario, en nuestro laboratorio hemos visto cómo las amebas son capaces de tragarse, de fagocitar a los glóbulos blancos, cuando esto debería de ser al revés. También llegan otras células, los macrófagos, y al no poder tragarse a la amiba, al no poder fagocitarla,
liberan sustancias tóxicas, liberan su contenido tóxico, liberan sustancias como especies reactivas de oxígeno que tratan de eliminar al parásito. Otro punto muy importante de la respuesta inmune frente a la amibiasis son los anticuerpos, los famosos anticuerpos que se inducen muchas veces por vacunas. Aquí también se van a producir frente a entamoeba histolítica, esta amiba intestinal, y incluso los podemos usar para diagnósticos, a ver si una persona a lo largo del tiempo ha estado en contacto con este microorganismo. Los anticuerpos se van a unir a la superficie de la ameba, la van a recubrir, y de esta forma van a evitar que interaccione con nuestras células del intestino para que sea eliminada con mayor facilidad. Y también se liberan muchas otras sustancias que mantienen a los glóbulos blancos combatiendo, aumentan sus mecanismos de eficiencia para eliminar al parásito, pero esto no siempre ocurre de la mejor manera, y a veces un paciente puede vivir con la amiba por varios meses. Hay literatura viejita que incluso decía que había portadores asintomáticos de varios años, por este equilibrio entre la respuesta inmunológica y la capacidad que tiene el bicho para no poder ser eliminado. Doctor, esta pregunta me acaba de surgir. La eficiencia de la infección va a depender de la cantidad de quistes que ingerimos, ¿cierto? Como mencionamos anteriormente, ¿no? Que las moscas, el aire, puede arrastrar estas partículas hacia, por ejemplo, la salsa de los tacos. Si, por ejemplo, yo voy a los tacos de la esquina y su salsa literal está infectada de quistes, seguro que sí me infecto, ¿cierto? Así es. Bueno, aquí pasan dos condiciones bien curiosas. El quiste, que es el que sale a través de la materia fecal, para que nos pueda infectar debe de estar maduro. ¿Cómo sabemos que un quiste de amiba está maduro? Porque cuando lo vemos al microscopio debe de tener 4 núcleos. Ese es el quiste que es infectivo, porque ese quiste va madurando, puede tener un núcleo, puede tener 2, y esos quistes inmaduros no son infectivos. Entonces, aunque haya muchos quistes, por ejemplo, en los tacos, en la sopa, en la salsita, si estos quistes no están maduros, si no han llegado a este estadio, entonces no nos van a poder enfermar. Y lo que menciona es muy importante, realmente la cantidad también es importante, aunque hay literatura que menciona que un solo quiste, pero que tiene que estar maduro, pudiese ser suficiente para causar la infección. ¿Esto por qué? Porque un solo quiste, cuando lo ingerimos, dentro del cuerpo de solamente ese quiste se van a liberar 8 amibas inmaduras que van a seguir madurando en el intestino. Entonces, por eso es que un quiste no da origen a una amiba, sino un quiste va a dar origen a 8 y esas 8 ya pueden llegar a establecerse. Realmente esto se sigue investigando cuál es la dosis mínima infectiva, pero la literatura que tenemos a lo largo del tiempo nos dice que incluso con uno pudiese ser suficiente para infectarnos, pero uno maduro. Sin duda este es un dato bastante interesante, doctor. Las amibas, este parásito que causa la amibiasis, ¿se puede replicar fuera del huésped? O sea, ¿se puede replicar en la salsa de los tacos? Afortunadamente no. Ok. O sea, Sí. fuerzas ocupan un huésped como nosotros o como un gato, un perro, dependiendo, ¿no? Del parásito para que se puedan, digamos, replicar, madurar, etcétera, etcétera. Así es. La amiba intestinal, esta de la que estamos platicando ahorita, afortunadamente no se reproduce fuera de nuestro organismo. Se queda como quiste y si ya está maduro se va a quedar latente, incluso puede estar viable durante varios meses hasta que es ingerido por otra persona. Los trofozoitos, que es la fase que salen las heces muy diarreicas y que esa sí se divide, afortunadamente no es infectiva. Esa sí le elimina el ácido cuando nos llevamos a ingerir. De hecho, aquí en el laboratorio tenemos trofozoitos y decimos que pudiésemos bebernos perfectamente una botella y no causar problemas porque no es la fase infectante. Pero sí es muy importante que la gente sepa que la amiba causante de amibiasis intestinal no se va a dividir en la salsita, no se va a dividir en el taco, pero sí se puede quedar ahí latente por mucho tiempo hasta que sea ingerida por una persona. Y en este contexto, doctor, ya que vimos cómo el sistema inmunológico responde ante la infección de la amibiasis, ¿existen mecanismos que utilicen las amebas para evadir la respuesta inmune del huésped, de nosotros?
Sí, como buen parásito va a tener mecanismos de defensa del sistema inmunológico para que no sea eliminada. De hecho, en la licenciatura nos platicaba un maestro, el doctor Benjamín, dice, un parásito no va a buscar matar a su huésped, sino al contrario, lo va a tratar de mantener con vida la mayor cantidad de tiempo posible, porque si se muere el huésped, también se muere el parásito. En este caso, Entamoeba histolítica tiene mecanismos bien curiosos para que la respuesta inmunológica no la elimine. Uno, y ya platicamos, es el tamaño. Al ser un microorganismo grande, no lo van a poder fagocitar, no lo van a poder comerse los glóbulos blancos y por lo tanto no es eliminado. Otra cosa bien curiosa que tiene Entamoeba histolítica es que libera muchas enzimas que degradan proteínas, degradan moco. Entonces, degrada el moco y esa capa de moco protectora, pues ya no es tan protectora porque ya la quitó. Y los anticuerpos que nos ayudan a defendernos contra este bicho pueden ser destruidos por estas enzimas que libera la amiba. Ajá. O sea, si de Porque por sí son anticuerpos, digo, son proteínas, o sea, los anticuerpos son proteínas también. Exactamente, entonces es una proteína, la amiba libera enzimas que destruyen proteínas que las degradan y pues ahí se nos va el anticuerpo. Lo mismo pasa por el complemento, este mecanismo que tenemos en el cuerpo que se une a los microorganismos para hacerles hoyos en las membranas, también es eliminado por la amiba. Si el complemento se le pega a la amiba, entonces libera estas enzimas y lo puede degradar. Y todavía muy curioso, la amiba puede estar cubierta de anticuerpos, puede estar cubierta de complemento que tratan de eliminarla. ¿Y qué hace la amiba? Mueve su membrana celular, la reorganiza y todas estas sustancias protectoras, estos anticuerpos y este complemento, los manda a un solo sitio de su membrana, los concentra en este proceso que se llama capping, y una vez que ya los concentró en un solo sitio, los internaliza y los digiere. Entonces ya está recubierta, el sistema inmunológico hizo muy bien su chamba, pero esta condenada mueve su membrana, lleva todo a un solo sitio, se lo come y entonces pues pierden su efectividad estos mecanismos de protección. No, pues hasta ahorita pareciera como que llevamos la batalla perdida, ¿no? y por eso la podemos tener por muchos años. Si el moco está intacto y esta amiba puede establecerse en nuestro intestino, puede estar ahí comiéndose bacterias sin ningún problema, pero se nos caen las defensas, entramos en condiciones de estrés, los estudiantes cuando tienen sus exámenes se les baja el sistema inmunológico, y entonces los parásitos aprovechan para tomar ventaja de ello, y es verdaderamente cuando nos causan problemas muchos de ellos. Doctor, y por ahí escuché un término denominado NET. ¿Nos podría explicar un poco acerca de esto? O sea, ¿qué papel juegan las NETs en la defensa del organismo contra la amibiasis? O sea, si le podría explicar al público de manera pues sencilla y práctica lo que vendría siendo este mecanismo de defensa del organismo y cómo, claro que sí. cuál es la batalla, cuándo se activa, o sea, no sé si nos podría explicar un poco así al público en general de manera más sencilla. Con gusto. Este mecanismo de NETs o netosis lo descubrió precisamente un mexicano en el 2004, no tiene mucho, tiene apenas 20 años que se comenzó a hablar por primera vez. ¿Y qué es esto? Nosotros tenemos un glóbulo blanco que se llama neutrófilo. Es muy abundante, de hecho casi son desechables porque se generan tantos que el cuerpo los está recambiando constantemente. Este neutrófilo, este glóbulo blanco, nos ama tanto su chamba de proteger al cuerpo, que cuando no puede tragarse al microorganismo, y cuando el microorganismo es muy grande, este glóbulo blanco, este neutrófilo, se va a suicidar. Entra en esta muerte llamada mitosis. Pero no nada más es que se muera y ya, sino que durante esta muerte, el ADN que tiene este glóbulo blanco se relaja, queda como muy descondensado, queda muy laxo. Y dentro de la célula, antes de morirse, este ADN se combina con todas las enzimas, con todas las sustancias que tiene este glóbulo blanco que utiliza para matar microorganismos. Entonces, dentro de esta célula, yo digo que se forma la melcocha. Es una mezcla entre ADN, proteínas antimicrobianas, y finalmente este glóbulo blanco se revienta, hace como palomita así, y libera este ADN al espacio extracelular. Ahora, no sé si alguno de nuestros escuchas alguna vez ha visto el ADN en estas prácticas de fresas o de plátano, donde se aísla el ADN.
y tiene consistencia como de moco, tiene consistencia así pegajosa. ¿Y esto por qué es exactamente, es como blanquecino y pegajoso? ¿Por qué es importante? Porque este ADN rodea a los microorganismos y los atrapa. Es como estar hundidos en una alberca de moco, en una alberca de gelatina. Por más que tratemos de escaparnos, no lo vamos a lograr. Se forma una red. De hecho, las nets viene del inglés Neutrophil Extracellular Traps y en español trampas extracelulares del neutrófilo. O sea, este ADN forma una trampa, forma una red y atrapa a los microorganismos. En el como las arañas, ¿no, doctor? O sea, justo. Ajá, como las arañas que están ahí. Bueno, en este caso, esta red que forman los neutrófilos una vez que explotan, es una red como tipo telaraña, donde me imagino se va a quedar atrapado el parásito. No Así es. Se queda, de hecho hay una imagen muy bonita en internet de un neutrófilo disfrazado de Spider-Man y libera su telaraña y esas telarañas son las nets. Bueno, yo me acordé de Venom. Me acordé de Venom, la mera verdad. Sí. Ajá. Y estas redes, en el caso de muchos bichos, sobre todo bacterias, las atrapan y aparte de atraparlas, las matan, porque hay enzimas antimicrobianas en estas redes. ¿Qué pasa en el caso de la amiba? La amiba sí es atrapada en estas redes, nosotros lo hemos visto en el laboratorio, pero no la matan. ¿Ah? Y algo muy impresionante es que la amiba sobrevive a las nets y parece que obliga al neutrófilo a hacer redes. Ajá. Y todavía más interesante, cosas que hemos visto aquí en el laboratorio es que estas redes que deberían de protegernos, porque es un mecanismo de defensa, en el caso de la amibiasis, estas redes contribuyen al daño. Ajá. Es bien común en la amibiasis intestinal y la amibiasis en hígado que haya bien poquitas amibas, pero hay un montón de daño. Y entonces, algunos experimentos que hemos hecho parecen apuntar a que estas redes de ADN más bien destruyen los tejidos, en el caso de la amibiasis, y esta destrucción es lo que permite que la amiba se establezca. Bien curioso, algo que debe de protegernos. En el caso de ameba histolítica, más bien resulta perjudicial que los neutrófilos lo hagan. Yo pensé que esto nos iba a salvar. Increíblemente no, de hecho es uno de los bichos en los que no se comportan como deben de ser. En vez de ser eliminados, más bien les encanta llevar a los neutrófilos a que liberen estas redes. A que exploten. A que exploten. Y de hecho hay experimentos muy bonitos, esos no los hemos realizado nosotros, pero se hicieron hace mucho tiempo, en el que si uno quita el neutrófilo en modelos de animales, no se establece la amiba. La amiba necesita de este neutrófilo y muy probablemente de estas nets para que se establezca y después se desarrolle la enfermedad. Doctor, ¿y existen implicaciones clínicas que tiene el estudio de las trampas extracelulares de neutrófilos en infecciones por entamoeba histolítica? Precisamente es este punto en el que estudiar a las nets nos ha permitido ver su papel en la patología. Apenas estamos haciendo un trabajo bien bonito en el que si uno tiene un cultivo de células de hígado o células de intestino y le ponemos las nets, estas células se mueren. Ni siquiera está la amiba ahí, sino fueron redes purificadas que si se le ponemos al tejido, estas capas de células se mueren. Entonces, este estudio de las nets nos ha permitido proponerlas, porque todavía seguimos en proceso de investigarlo, que más bien tienen un papel patológico en el establecimiento de la amibiasis. De hecho, llevamos mucho tiempo buscando algo que pueda inhibirlas a nivel de animal. Todavía no lo hemos encontrado, lamentablemente, y ver si quitando las nets de la ecuación tenemos una infección que si no puede ser eliminada al menos por completo, que sea menos agresiva en los modelos que nosotros ocupamos. O sea que las nets, lejos de ayudarnos a deshacernos de la amibiasis, contribuyen a que ésta se pueda, pues ahora sí que, a que la enfermedad sea más agresiva. Así es. Y no solo en la amibiasis, de hecho, actualmente se está acuñando el término de netopatías, es decir, enfermedades en las que las nets parece que tienen un papel perjudicial. Aquí encontramos, por ejemplo, a lupus, una enfermedad autoinmune, donde se ha visto que si no se limpian las nets del cuerpo, se exacerban estos procesos de inflamación.
Y algo que surgió bien interesante desde hace muchos años, en la artritis reumatoide siempre se buscan anticuerpos anticitrulina. Y siempre nos preguntamos, ¿de dónde vienen esos dichosos anticuerpos anticitrulina? Pues resulta que las NETs son ricas en proteínas que tienen citrulina, una modificación rara, de hecho. Entonces, muy probablemente, en un inicio de la patología, hubo una liberación de NETs, esas proteínas con citrulina se detectan como extrañas, y sea por esta la razón de la que detectamos estos anticuerpos en el pacientito con artritis. Entonces, no solo la amibiasis, sino otras patologías, las NETs parece que nos juegan chueco. Sus intenciones son buenas, pero al final no. Pero el resultado es malo. El resultado es todo lo contrario. Así es. En los últimos años, la comunidad científica se ha empezado a interesar por la química medicinal y una parte de la medicina tradicional para la búsqueda de compuestos con actividad antimicrobiana principalmente, pero también con actividad antiparasitaria. Y de aquí surge una pregunta. ¿Existen plantas o fuentes naturales que han mostrado un potencial con actividad contra entamoeba histolítica? Sí, muy curioso. Como bien mencionas, Eric, se ha retomado mucho esta cuestión de buscar en la medicina tradicional nuevas alternativas de tratamiento, sobre todo porque cada vez tenemos más bichos resistentes a los antibióticos actuales. Y sí, en el caso de entamoeba histolítica se han descrito algunos compuestos derivados de plantas que tienen actividad para matar a la amiba. Entre ellos tenemos, por ejemplo, el orégano, que su nombre científico es Lipia. Ajá. Muy curioso, por cultura luego hasta uno se hace el té de orégano. Yo particularmente desconozco el porqué, pero se le han encontrado propiedades amebicidas a los extractos de orégano. También muchos de nosotros tenemos geranios en la casa. De hecho, la planta se llama Geranium mexicanum. Y en los extractos derivados de estos geranios también han mostrado actividad para matar a los trofozoitos de entamoeba histolítica. Nosotros hemos trabajado con dos plantas. Una se llama Annona purpurea. Obtuvimos varios extractos diferentes y varios compuestos a partir de la planta, y varios de ellos mostraron su potencial para matar a la amiba. Y también otra planta que se llama Tabernamontana, que también la investigamos y vimos que tiene esta propiedad antiparasitaria. Y no nos vayamos tan lejos. A muchos de nosotros consumimos la papaya, esta fruta, y también la papaya contiene muchas sustancias, contiene muchas enzimas, y hemos visto su potencial para utilizarse debido a sus propiedades amebicidas, es decir, a su capacidad que tiene para matar a la amiba. Nada más retomando algo que no es planta, pero que sí es un compuesto natural, es la lactoferrina. Es una proteína que encontramos en la leche. A pesar de que se digiere cuando la consumimos, resulta que los pedacitos que quedan de esta lactoferrina son más potentes para matar a la amiba. Ajá. Entonces, de manera natural, la leche materna, que es rica en esta proteína, pareciera un mecanismo que tenemos de protección, y ya lo investigamos ya en el laboratorio, y también esta lactoferrina, esta proteína de la leche, es muy efectiva para matar a la amiba. O sea, la leche materna nos defiende contra todo en etapas tempranas. Así es, y por eso mientras dice, ahora decían que antes la lactancia nada más el primer año, después dijeron que los 3 años, y ahora dicen que la lactancia materna, mientras más sostenida sea, muchísimo mejor, porque pues tiene estas propiedades precisamente de protección. Sí. Doctor, y regresando un poco a lo de los compuestos, bueno, a la existencia de plantas medicinales para tratar enfermedades por parásitos. Yo me acuerdo que mi abuelita me decía, típico, no está comiendo bien, tiene manchas blancas en la cara, etcétera, tiene parásitos. O te mueves mucho, ¿no? Los oxiros, los llamados oxiros. Entonces, bueno, mi abuelita, hay que darle algo amargoso, y me daban unos tés de ruda, y que luego le pasote, o sea, amargosísimos, y también como de sábila, la pura, plantas que son amargas. Mi pregunta es, ¿eso tiene alguna relación? O sea, en primer lugar, si el epazote también se puede usar, porque así como que lo recuerdo desde mi primera infancia, denle epazote para que se le salgan las culebras. Exactamente. O estas plantas que amargan la infusión que ya vamos a tomar, no sé.
Sí, el caso del epazote es bien curioso porque en México es como la medicina antiparasitaria ancestral, ¿no? Dicen que tienes Ajá, lombrices, hazte un té de epazote o las abuelas dicen, hierve epazote con leche, ¿no? Que para que tenga más ajá, efecto. sí, para que Curiosamente, amarre. para que amarre, para que funcione bien. Pasa algo curioso con el epazote. El epazote lo que hace es eh, favorecer la movilidad del gusano, generalmente Ujú, de lombrices, las famosas lombrices del intestino. Y entonces ujú, si se mueve el gusano, va a ser más fácil que se elimine porque va a salir a través de las heces. Sin ujú. embargo, aquí hay un pequeño hueco legal que utilizan las lombrices. Puede ser que se muevan, pero en vez de bajarse por el intestino, suben y llegan a estómago y pueden subir por esófago. Y hay casos en comunidades rurales donde se le dio al niño su tecito de pasote para poderse desparasitar, pero el gusano salió por el lado equivocado y puede causar asfixia, sobre todo en niños cuando están muy parasitados. Entonces, sí es sabido y está documentado que el epazote puede causar la eliminación, la expulsión de estas lombrices, pero al no ser Pero un por la medicamento boca. controlado, pero por la Ujú. boca. Entonces, imagínense nada más lo Ay, impactante no. que es esto. Y sobre todo, pues, lo de menos es que al niño lo vomite, ¿no? Pero Ujú. si este gusano llega a Ah, tráquea o llega a vías respiratorias, pues el niño se puede morir por asfixia. O sea Así que que mejor no, mejor. mejor Mm, funciona, pero mejor el de 2 veces al año no hace daño, el desparasitante ya comercial, porque precisamente ese lo que hace es evitar que el gusano se mueva. Lo inmoviliza y entonces también es expulsado por las heces. Y al no moverse, pues evitamos que se vaya para un sitio que no es. doctor, bueno, ahorita ya comentando lo que dijo Marianela de la efectividad de estos compuestos o remedios naturales, ¿cómo se evalúa la efectividad de estos compuestos naturales en el laboratorio? Este proceso lleva una serie de pasitos precisamente para garantizar que nosotros podamos llegar a un compuesto que después lo sigamos analizando. Primero, se aísla de la planta, se hace un extracto crudo o se hacen fracciones, ¿ah? Ya que tenemos laboratorios que nos ayudan, por ejemplo, en la Facultad de Química, hacen estas extracciones. Este compuesto de la planta primero lo ensayan en células de mamífero, ¿ah? Y si el compuesto mata las células de mamífero, pues ya se descarta completamente, ¿no? Porque pues para qué nos vamos a meter con algo que de por sí ya es tóxico y sobre todo en células muy parecidas a las de nosotros. Estos compuestos que no matan a las células de mamífero, ahora sí nos los dan a nosotros para poderlos probar contra entameba histolítica. Nosotros primero metemos una dosis alta de este compuesto para ver si tiene un efecto, para ver si mata a las amibas en un cultivo de laboratorio. Si a esta dosis alta el compuesto tiene actividad, entonces ahora hacemos dosis cada vez más pequeñas hasta poder determinar cuál es la dosis que todavía sigue teniendo efectiva efecto. mínima. Ujú. Así es, la dosis efectiva mínima sobre este microorganismo. Y cambiamos proporciones de amibas, probamos los solventes del compuesto para ver que el efecto que tengamos no sea por el solvente y sea por el compuesto que estamos probando. Si encontramos algún compuesto que tenga actividad a dosis muy pequeñas, entonces ahora nos pasamos a los modelos en animales. Nosotros tenemos dos modelos. Uno es la amibiasis intestinal, que se lleva al laboratorio en ratones, y la amibiasis en hígado, que se lleva a cabo en hámsters. Ajá. Entonces probamos dependiendo de lo que nos interese. Si es un compuesto que para tratar amibiasis hepática, pues vamos al hámster. Si es intestinal, vamos al ratoncito. Le damos la dosis de este tratamiento y observamos si la enfermedad progresa. Ajá. Aquí es el punto crítico porque en este paso, pues la mayoría de los compuestos se quedan. Lo vemos muy bonito en el laboratorio, lo vemos muy bonito en la placa, en el cultivo de la amiba, pero al momento de llevarlo al animal, que es la siguiente etapa, pues se pierde este efecto. Pero si alguno tuviera efecto en el animal, ya sea en el ratón o en el hámster, ya se vería la posibilidad de ahora tratar de diseñar un ensayo clínico donde nosotros pudiésemos ver ya el efecto del compuesto, pero ya en seres humanos. Entonces, estos son los pasos que nosotros seguimos para poder tratar de encontrar compuestos que nos permitan eliminar a este parásito. Y en este contexto, ¿qué desafíos se presentan al desarrollar tratamientos basados en compuestos naturales para infecciones por amibas?
precisamente el principal desafío es encontrar uno que funcione, porque en esta serie de pasos, muchos se quedan en que son tóxicos. Encontrar uno que funcione. Encontrar uno que funcione es el principal desafío. Así es. Okay. Y luego nosotros tenemos un compuesto maravilla que en cultivos funciona a dosis muy bajas, pero cuando lo pasamos al animal, el compuesto prácticamente no tiene ningún efecto. Entonces ese es el desafío, encontrar un compuesto que sea capaz de llegar hasta los últimos pasos de todo el escrutinio que hacemos, que funcione a dosis bajas, que a dosis bajas no cause toxicidad en cultivos, y sobre todo, ya que se probó esto, pues que también siga funcionando ya en el animal completo. Ese es el principal desafío que lamentablemente nos hemos encontrado cada vez que seguimos buscando estas nuevas alternativas. Oye, o sea que ya la transición de animal, bueno, de cultivo a modelo de animal ya no funciona el compuesto que están probando. Así es, y muchas veces la culpa la tiene el hígado, porque el hígado nos ama tanto también como órgano, metaboliza el compuesto y le quita la efectividad. Y lo desecha. Así es, lo hace más soluble, se va a la orina y adiós compuesto y bien gracias la amibiasis. O sea, como que ni siquiera alcanza a tener el efecto. Así es, a veces se han probado otras vías, pero pues yo creo que muy pocas personas quisieran una inyección para curarse de amibas, ¿no? Más bien la pastillita y con eso. Sí, como pues se tiene la creencia de que luego están en el estómago, pues la pastilla ahí directo, ¿no? Pero pues a veces ya están en el hígado. Ajá, y ahí es cuando es un verdadero desafío. Entonces, en este sentido, la farmacología ha tenido pocos avances en el desarrollo de tratamientos basados en compuestos naturales que en compuestos sintéticos. En el campo de la amibiasis particularmente el avance ha sido poco. ¿Ah? Pero eso no quiere decir que sea malo. El tratamiento actual contra la amibiasis, que es el metronidazol, es buenísimo. Si la persona consume su dosis de metronidazol como lo indica el médico, la persona se va a curar completamente de la amibiasis. Lo malo del metronidazol es que tiene efectos secundarios, sobre todo un sabor metálico que reportan muchos pacientes y dolores de cabeza. Me ha tocado ver personas que dicen, no, es que yo dejé el tratamiento porque nomás dolores de cabeza con el metronidazol, pero funciona súper bien. Justamente ayer estaba revisando nuevamente qué tanto avance hay en compuestos naturales y todavía no hay un compuesto de origen natural que se utilice o sea, que se venda actualmente en la farmacia para tratar la amibiasis intestinal. Lo malo es que nos estamos quedando cortos. Las bacterias se hacen resistentes y son las famosas en generar resistencia, pero ya tenemos reportes de parásitos resistentes a los tratamientos actuales y allí también está colada la amiba. Entonces, si el avance ha sido lento, tenemos herramientas que todavía funcionan afortunadamente muy bien hoy en día, pero si no tomamos ventaja en esta carrera armamentística, quizás más adelante podamos tener problemas serios. Sí, pues como lo vimos en la pandemia, ¿no? Que, pues, ¿quién se iba a imaginar que a pesar de que sí son apocalípticas, ¿no? En todas las películas, virus infectando y convirtiéndonos en zombies, pues en realidad sí nos agarró desprevenidos. Si de alguna manera una infección parasitaria pueden surgir como epidemias, ¿no? En caso de que en caso de que el avance siga siendo, bueno, pues tan lento, pero no conozco ahorita yo la estadística de cuál es la prevalencia de la amibiasis, en zonas urbanas y en zonas rurales. Bueno, hasta hace unos años, la amibiasis todavía estaba dentro de las 20 enfermedades más frecuentes en México. Imagínense, nada más, era de hecho de las pocas enfermedades parasitarias que estaba en esa lista. Estaba por debajo de algunos otros padecimientos en nuestro país. Actualmente, afortunadamente ya bajó, y eso también es cosa de la pandemia. El mejor hábito que nos dejó la pandemia es lavarnos las manos. ¿Y cuál es la mejor forma para evitar infecciones gastrointestinales? Lavarnos las manos. Entonces, de manera indirecta, un bicho que se contagiaba de manera respiratoria nos dejó el mejor hábito precisamente para poder disminuir la tasa de incidencia de amibiasis. Y realmente aquí pasa algo raro, o no raro, sino curioso. No tenemos idea del dato
hasta que lo investigamos. Ahorita podríamos decir, ya no hay amibiasis, pero si lo investigamos, seguramente hay reportes, por ejemplo, en Durango, de que hay una prevalencia hasta del 46%, 42% aproximadamente. Imagínense nada más, la mitad de la población de ese estado o de esa localidad que se estudió ha estado en contacto con el bicho. La mitad. Entonces, si nos ponemos a investigar a nivel mundial, seguramente vamos a ver este dato incrementado. Doctor, ¿y qué nos puede decir del albendazol? Porque vamos al IMSS, y básicamente que, a menos que tengas ya una infección diagnosticada parasitaria, te dan el metronidazol, pero el albendazol, o sea, eso sí, te lo dan hasta gratis ahí en los carritos donde están las enfermeras, tu albendazol y cada 6 meses. Así es. Y ¿Sí funciona? El albendazol es muy bueno, pero el albendazol es para gusanos, para el mintos. Las lombrices intestinales van a poder ser arrojadas perfectamente con el albendazol. Lo malo es que el albendazol solito no tiene esta actividad contra la mayoría de los protozoarios, el otro grupo de parásitos que nosotros tenemos. Entonces vamos a eliminar a todos los gusanos, ahí los vamos a ver quizás en las heces, pero la amiba y la yardia y todos estos bichos microscópicos, pues no les va a hacer ni cosquillas y van a seguir allí con nosotros. Entonces, dado que no hay un compuesto natural que pues haya funcionado hasta la fecha, ¿qué compuestos sintéticos o qué fármacos que podemos encontrar en las farmacias nos pueden servir para, pues de alguna manera, desparasitarnos, como nos dicen los médicos? Así cada 6 y cada cuánto. No sé si tenga usted ese dato. Sí, de hecho, actualmente los antiparasitarios que nos venden sí incluyen muchas veces albendazol u otros compuestos derivados, pero también traen algún otro fármaco que actúa contra los protozoarios. Si revisamos la cajita, casi siempre vamos a ver un antihelmíntico, es decir, un medicamento contra gusanos, y en la misma pastillita también está el medicamento que nos ayuda a eliminar amibas y los protozoarios más comunes. Y esto de 2 veces al año no hace daño, sigue siendo válido, cada vez está más en debate si sí o si no, o si se debe de aumentar o disminuir la frecuencia, pero estos medicamentos disponibles sí nos pueden ayudar. Aquí lo que valdría mucho la pena mencionar es que si hay sospecha de alguna infección, lo ideal es acudir al médico, porque al mexicano nos encanta la automedicación. Nos hierve la sangre por ir a la farmacia y comprarnos lo que nos vendan, ¿no? En vez de ir al médico y que nos diga lo específico. Entonces con los parásitos pasa igual. Yo, por ejemplo, en una anécdota personal, tenía presuntamente parásitos, yo me autodiagnostiqué solo, me compré mi antiparasitario, pero no, ya con los análisis de laboratorio, porque no se me quitaba la infección, resultó que era otro microorganismo que requería un tratamiento más específico y que de por sí, pues, con el de la farmacia no me hizo efecto, o no fue la dosis que se requería ni la cantidad de tomas, pero ahí sí, o sea, si uno tiene sospecha de que hay un bichillo por allí, médico, y ya el médico decidirá si puede ser de estos medicamentos de una sola toma o si requiere ya un tratamiento más específico, por ejemplo metronidazol, que se vende con receta médica para poder eliminar completamente los parásitos. Bueno, doctor, pues la charla podríamos seguir y seguir discutiendo muchas cosas acerca de estas infecciones por las amibas, pero bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Y bueno, pues a nombre del equipo de Ciencia Más Café agradecemos su participación, doctor. Bueno, aquí muchísimas gracias primero por la invitación. Siempre ha sido un placer compartir esta información con todas las personas interesadas en saber más. Nosotros nos encontramos en el laboratorio B148 del Instituto de Investigaciones Biomédicas. Si a alguno de nuestros escuchas les llamó la atención todo lo que platicamos aquí, pueden acercarse a este laboratorio y aquí tener la oportunidad de desarrollar sus proyectos desde licenciatura, maestría, doctorado, para que, pues, si les apasionan los parásitos, ya vieron que son un tema muy interesante, pues aquí están las puertas abiertas para que conozcan más de estos temas. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo y la gran explicación que nos dio acerca de pues este mundo que es muy común, pero que aún sigue aún sigue causando estragos, ¿no? Sobre todo en los infantes, me imagino que son los que se llevan toda la boca.
Así es, recuerden, no es común tener diarrea 2 veces al año, 2 veces al mes, entonces no es el cubito, sino a lo mejor es un bicho que tenemos por allí. Si te gustó este podcast, suscríbete y comparte. Si deseas participar, mándanos un correo a cienciamascafé@gmail.com. Hasta la próxima.